buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es, por supuesto, el señor doctor Ángel Custodio Cabrera, actual ministro del Trabajo y Protección Social. A ver, ministro, reacciones a favor unas, en contra otras. A favor, claro, la empresa privada, en contra, por supuesto, los trabajadores. ¿Qué hacer para tener satisfechos a unos y a otros, ministro? Porque los sindicatos dicen que eso es una miserableza, palabra textual, sobre el aumento del salario mínimo. ¿Qué decirles? Bueno, Yamit, primero que todo, un cordial saludo para usted, todo su equipo de trabajo y a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan. Bueno, Yamit, mira, este tipo de negociaciones, yo creo que desde toda la vida de que se instituyó esto, siempre, muy pocas veces, creo que 6 o 7, desde el año 85, por ejemplo, miramos, y cerca de 6 o 8 veces ha sido concertado. O sea que en 15 años y 20, 35 años, 8 veces únicamente ha sido concertado. Por lo tanto, la probabilidad de no concertación es toda. Y de otro lado, en una pandemia tan fuerte, donde se sintió, todos los temas laborales se sintieron de una manera muy grande, pues obvio había unas diferencias. Por otro lado, pues lo planteado tanto por las centrales obreras como por los empresarios, la diferencia era muy grande y era muy complicado por parte del gobierno nacional, digamos, tomar una decisión muy diferente a la que se tomó. Y por eso, definitivamente, dejar contentos a un grupo o a otro es muy difícil. Entiendo la molestia del trabajador, porque cualquier trabajador quiere recibir mucho más cada día, y por eso tenemos que trabajar en que ese salario sea el valor real que le corresponde a un trabajador, que no pierda su valor de compra, que no pierda su poder adquisitivo. Y ese ha sido lo que nosotros en los últimos 3 años, el gobierno del presidente Duque ha logrado, o sea, mantener el ingreso real. Y por eso ha sido la diferencia, Yamil. Ahora, mire, señor ministro, varios dirigentes de fondos principalmente, de fondos pensionales quiero decir, han dicho que la población informal es mucho más alta que la formal. El reajuste del salario mínimo beneficia en parte a los trabajadores formales y los informales. Esa es una discusión interesante y por eso estamos preparándonos y esta cartera en particular para el próximo año, cómo logramos disminuir todo ese grupo poblacional tan inmenso como son los informales. Efectivamente, cada día crece y tenemos que detener ese crecimiento y por eso, por ejemplo, cuando instituimos el piso de protección social es eso. ¿Cómo logramos que los informales ingresen a la formalidad? Cómo aquellas personas que hoy ganan menos de un salario mínimo, aquellas personas que no trabajan tiempo completo, tengan su seguridad social, se les garantice una protección para su vejez. Y esa es la tarea que tiene este ministerio y vamos a arrancar con eso. Yo invité a las centrales obreras a que nos sentáramos, analizáramos esa situación y estamos en esas conversaciones. Dos cosas, señor ministro. Primero, usted acaba de mencionar el decreto de agosto que originó tanta polémica y que estableció el piso de protección social. Ese piso que se puede considerar o que las centrales obreras consideraron una auténtica reforma laboral, no supone que, como ustedes, el gobierno, estableció ciertas condiciones para que un trabajador que reciba menos del salario mínimo legal sea beneficiado pues con atención de seguridad social. Eso no supone, ministro, que se está legalizando la contratación por debajo del salario mínimo. No, en Colombia, usted acaba de decir y todo el mundo dice que hay un porcentaje de colombianos que están dentro de la informalidad. ¿Quiénes son los informales en Colombia? No es la única persona que vende jugos en la calle.
Un informal es aquel que puede tener una pequeña empresa, pero que no requiere de mucha gente, sino requiere de por horas. Por ejemplo, un restaurante que utiliza los meseros el fin de semana. Esta persona no puede cotizar el salario mínimo para todo lo que tiene que ver para ahorro de su vejez. Y el piso de protección social le llega a esos sectores diciendo, un momentico, ese empleador que no paga un salario mínimo porque no trabaja todo el tiempo completo, pero reconozca su protección para la vejez. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el programa de beneficios económicos periódicos y con un aporte de la nación. El trabajador empieza a ahorrar y el decreto que falta, que es lo que yo invité a las centrales obreras a que nos sentáramos y miráramos, que se denomina la movilidad. Una persona arranca a cotizar con beneficios económicos periódicos, luego se traslada al sistema formal y automáticamente puede ese tiempo en beneficios económicos periódicos se convierten en semanas cotizadas y ese trabajador puede tener la posibilidad de tener una pensión. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Las centrales obreras proponen que una persona que trabaje un día al mes tenga una pensión sin cotizar de salario mínimo. Y lo digo así tajante, eso es casi imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque el mínimo vital en Colombia todavía no es un salario mínimo. El mínimo vital en Colombia está por encima de 160, 180 mil pesos y por eso es la gran diferencia que nosotros tenemos. Pero hoy en Colombia no hay ninguna posibilidad de que una persona reciba una pensión si no cotiza. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy para invitar a ese sector informal para que se vuelva formal. Nos han criticado que es que el que está formal se va a volver informal con el piso de protección social. No, porque casualmente el decreto 1174 dice no se puede hacer y únicamente la verificación lo va a hacer la Unidad de Gestión de Pensiones y Protección, la UGPP. Ahora, señor ministro, mire, el PAEF o el auxilio que le da el gobierno a las empresas para enfrentar el desempleo va hasta marzo. ¿Está proyectado, señor ministro, que se extienda un poco más ese auxilio a las empresas? Acuérdese que eso lo aprobó el Congreso de la República. Pues ya evaluaremos el próximo año si la reactivación económica está full o otro tipo de actividades y seguramente esa propuesta no es descartada porque aquí lo que queremos es beneficiar los puestos de trabajo de este país, ese apoyo al empleo que hoy va a costar cerca de 13 billones de pesos, es muy importante, de 12 billones de pesos, es muy importante el aporte que está haciendo el gobierno nacional para esa situación. Si es del caso, lo evaluaremos y no lo descartamos. Ah, qué bueno, ministro. Pregunta final. Su mensaje a los trabajadores en el día de hoy, cuando se les reajusta, así consideren ellos que es, entre comillas, miserable el aumento, pues sus palabras para justificar la decisión del 3.5. Bueno, Yamil, mira, en primer lugar, analicemos la situación que hoy existe en Colombia. Vamos a terminar un año con el cual cerca de 6.8 va a ser el crecimiento económico negativo. ¿Esto qué significa? Que el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto de los colombianos se va a disminuir. Uno cómo puede generar empresa, uno cómo puede generar empleo en un ambiente de esas circunstancias. Pero el gobierno nacional, en esa línea que traía de mantener el ingreso, el poder adquisitivo del trabajador, o sea, si yo me gano 100 pesos y voy a ir a comprar algo, los 100 pesos son los que son. Y en ese sentido, por eso la inflación proyectada para diciembre 31 es 1.5. El presidente dijo 2 puntos por encima de esa inflación. Eso significa 3.5. Y de otro lado,
creemos y estamos convencidos que si mejoran las condiciones laborales para el año 2021, el próximo año no estaremos dando esta discusión. Pero en estas circunstancias, yo lo único que le digo a los trabajadores es que hicimos a conciencia de mantener su ingreso real. Nosotros aquí podíamos congeniarnos con unos y en contra de los otros, pero ¿quién genera empleo? Las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que se vieron afectadas. Si nosotros aumentamos los costos laborales, prácticamente las vamos a desaparecer. Entonces es una circunstancia muy difícil. Claro, nosotros le decimos al trabajador, logramos más de 1 millón de pesos el salario mínimo. Nos dicen que es que el auxilio de transporte no hace parte de la parte prestacional. Claro que sí, con el 1.014.000 pesos equivale, esa va a ser la base para sus prestaciones sociales, o sea, cesantías, primas y otros beneficios laborales que poseen los trabajadores. Señor doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por estas explicaciones, ha sido usted muy amable y feliz año, ministro, muchas gracias. Gracias, un feliz año para todo el equipo de CMI y todos los televidentes que siempre nos acompañan a esta hora de la noche. Muy amable, señor ministro, y a ustedes televidentes, feliz año y muchas gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI.